Libertad de Carlos Enrique Leder Rivas. El juez 18 de ejecución de penas de Bogotá ordenó la liberación inmediata del exnarcotraficante Carlos Enrique Leder Rivas luego de concluir que la condena en su contra había prescrito. Un caso que merece reflexión. En el mundo de la justicia, algunas historias parecen cerrar su ciclo, mientras que otras dejan más preguntas que respuestas. Hoy, en Noticias Mundo Viral CM, exploramos el caso de Carlos Leder, un personaje clave en la historia del narcotráfico colombiano, cuya detención generó un intenso debate. Este video no solo busca informarte, sino también invitarte a reflexionar sobre la justicia colombiana y sus vacíos legales. ¿Por qué un hombre con una condena ya prescrita en Colombia fue detenido? ¿Cómo es posible que el sistema no mantuviera actualizados sus registros? Quédate con nosotros hasta el final, y si este contenido te parece interesante, apóyanos con un me gusta, compártelo y deja tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre este tema y si crees que casos como el de Leder son una excepción o una regla en nuestro sistema judicial. Contexto de su detención. Leder llegó a Colombia el viernes 28 de marzo en un vuelo de KLM procedente de Frankfurt, Alemania. Al pasar por el control migratorio en el Aeropuerto Internacional El Dorado, fue detenido por Migración Colombia debido a una orden de captura vigente desde 1995. Posteriormente, fue entregado a la Dijín de la Policía Nacional y a Interpol, donde permaneció detenido hasta la audiencia de este lunes. Decisión judicial y argumentos. El fallo de la jueza Marta Janet Delgado Molano estableció que la pena impuesta en 1999 contra Leder por porte ilegal de armas había prescrito el 30 de agosto de 2023, al haber transcurrido más de 25 años desde su ejecución. La ley establece que el tiempo de prescripción de una condena debe ser igual al de la pena impuesta, en este caso, 24 años. Además, la defensa de Leder, liderada por la abogada Sondra M.C. Collins, presentó un recurso de habeas corpus, argumentando que la orden de captura no había sido prorrogada. La pena había expirado en 2019. Las condiciones de su detención violaban sus derechos fundamentales. La jueza declaró la prescripción de la pena principal y accesoria, ordenó la cancelación de las órdenes de captura y comunicó la decisión a las autoridades competentes para actualizar los registros judiciales. Antecedentes penales de Leder. Leder, es socio de Pablo Escobar y figura clave en el cartel de Medellín, fue extraditado en la década de 1980 a Estados Unidos, donde fue condenado inicialmente a cadena perpetua por conspiración para el narcotráfico. Sin embargo, tras colaborar en el juicio contra el dictador panameño Manuel Noriega, su condena se redujo a 33 años. En 2020, tras cumplir su sentencia, fue deportado a Alemania, donde ha residido en los últimos años. Situación actual y reacciones. Tras la decisión judicial, Leder fue liberado de la estación de policía Los Mártires, en Bogotá. Se desconoce si permanecerá en Colombia o regresará a Alemania, ya que posee nacionalidad alemana. El senador Rodrigo Lara Restrepo, hijo del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, asesinado por el cartel de Medellín, ha solicitado que Leder responda por este crimen. La pregunta ahora es si la justicia colombiana iniciará una nueva investigación en su contra. Análisis. ¿Carlos Leder cumplió su deuda con la justicia? La reciente liberación de Carlos Enrique Leder Rivas en Colombia ha generado un debate sobre si su regreso al país representa impunidad o el cumplimiento de su condena. Desde una perspectiva legal y de derechos humanos, su caso plantea preguntas sobre el castigo, la redención y el papel del Estado en la rehabilitación de excriminales. 1. Cumplimiento de su condena en Estados Unidos. Carlos Leder fue arrestado en 1987 y extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó un juicio que lo condenó a cadena perpetua más 135 años de prisión por narcotráfico, conspiración y otros delitos. Sin embargo, su cooperación con las autoridades estadounidenses, en especial en el caso contra el dictador panameño Manuel Noriega, le permitió reducir su condena. Tras pasar 33 años en prisión, en 2020 fue liberado y enviado a Alemania, donde vivió sin restricciones legales. Desde esta perspectiva, Leder ya cumplió su castigo en un sistema judicial que le impuso una pena acorde a sus crímenes, y su liberación se dio dentro del marco de la ley. 2. La condena en Colombia, negligencia o justicia tardía. En 1999, la justicia colombiana lo condenó a 10 años de prisión por porte ilegal de armas. Sin embargo, debido a que nunca fue recapturado, la sentencia prescribió en 2023. Su liberación en Colombia no fue un acto de impunidad, sino el resultado de la falta de ejecución de la pena por parte del Estado. Aquí surge una pregunta clave: ¿por qué Colombia nunca exigió su extradición? Si las autoridades no hicieron valer su condena en su momento, ¿es justo culpar a Leder por beneficiarse de las fallas del sistema? 3. ¿Debe seguir siendo perseguido?
Algunos sectores consideran que Leder sigue siendo responsable de crímenes más graves, como su presunta implicación en el asesinato del exministro Rodrigo Lara Bonilla. Sin embargo, no existe una condena formal en su contra por ese hecho. En términos legales, no se puede castigar a alguien por acusaciones sin pruebas o procesos judiciales en curso. El debate aquí es más ético que jurídico. ¿Es suficiente haber pagado una condena en Estados Unidos, o Colombia debía haber exigido más? En el caso de otros narcotraficantes, como Pablo Escobar, la justicia nunca llegó a ejecutarse plenamente. Leder, en cambio, sí pasó más de 30 años en prisión. 4. La reinserción y el derecho a una segunda oportunidad. El sistema judicial debe garantizar no solo el castigo, sino también la reintegración de los excriminales a la sociedad. Leder, a sus 74 años, ya no tiene el poder ni la influencia que tuvo en los años 80. Si bien su pasado no puede ser borrado, también es cierto que ha cumplido su tiempo en prisión y tiene derecho a vivir su vida sin ser perseguido por condenas ya extinguidas. Si se considera que aún tiene deudas con la justicia, lo correcto sería iniciar nuevas investigaciones con pruebas concretas, en lugar de mantenerlo como un enemigo público sin base legal. Conclusión. Desde esta perspectiva, Carlos Leder ya pagó su deuda con la justicia. Su liberación en Colombia no es un acto de impunidad, sino el resultado de la aplicación de la ley. El verdadero problema no es su liberación, sino la falta de acción de las autoridades colombianas en su momento. Ahora, el debate debe centrarse en si el sistema judicial es capaz de garantizar que crímenes como los del cartel de Medellín no queden impunes en el futuro. Reflexión final, un caso que invita a la reflexión. El caso de Carlos Leder es un ejemplo de cómo los sistemas de justicia, tanto en Colombia como a nivel internacional, operan de manera distinta según las circunstancias y los acuerdos entre países. Su historia plantea interrogantes sobre el papel de la extradición, la efectividad de las condenas y la forma en que los sistemas judiciales manejan a los criminales de alto perfil. Por un lado, la extradición a Estados Unidos permitió que Leder enfrentara la justicia en un país con un sistema penal reconocido por su rigurosidad. Sin embargo, su retorno a la libertad y la aparente ausencia de procesos pendientes en Colombia abren el debate sobre la coordinación entre los sistemas judiciales y la actualización de la información sobre casos relevantes. Es importante reconocer que ningún sistema de justicia es perfecto. Tanto en Colombia como en otros países, los procesos pueden ser complejos, y factores como la burocracia, la interpretación de las leyes y los procedimientos administrativos influyen en los resultados. Más allá de este caso en particular, es fundamental que los sistemas judiciales sigan mejorando sus procesos para garantizar transparencia, eficiencia y confianza en la aplicación de la ley. La actualización de registros, la cooperación internacional y el acceso a la información son aspectos clave para que la justicia cumpla su función de manera equitativa y efectiva. Tu opinión es importante. ¿Qué piensas sobre este caso? ¿Crees que el sistema judicial en Colombia y en otros países debe mejorar su coordinación? Déjanos tu comentario. Comparte este video para que más personas se unan a la conversación y suscríbete a Noticias Mundo Viral CM para más análisis sobre temas de interés.